La fe es sencilla, es creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Es lo único que la Biblia demanda. Sin embargo, dentro de los ritos religiosos hay mucho más que se demanda. Y en esa manera el ritualismo se convierte en una cadena de esclavitud que nos lleva a una fe vacía, sin propósito y sin sentido. En este vídeo hablaremos de ello. Gracias por estar aquí conmigo, soy el pastor Pedro Piñol y me gustaría que a través de esta serie de vídeos sobre el abuso religioso, el abuso espiritual y la religiosidad que ha destrozado tantas vidas, pudiera transmitir un mensaje de esperanza a todos aquellos que escuchan, porque el mensaje de la Biblia es liberador y es en el Señor Jesucristo que encontramos por fin descanso para nuestras almas. Vamos a comentar algunas cosas, empezando con ¿qué es eso del ritualismo, de la religiosidad? Nos hablan algunos de nuestros estudiantes cómo se han sentido totalmente sometidos a una manera de ver la vida, a una cosmovisión que en vez de darles libertad, los ha esclavizado a temores, miedos, culpabilidad, control, el poder de las palabras y específicamente la persuasión. Cómo las palabras nos controlan, a veces es algo que no nos llegamos ni a imaginar. Sin embargo, las palabras llegan a ser realmente determinantes para que aceptemos o rechacemos el control sobre nuestras vidas. Por otro lado, hacemos cosas sin sentido, simplemente porque las hemos hecho por años y ¿quién va a decir, ¿por qué hacemos esto? No, forma parte de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. La fe es liberadora, pero la fe tóxica nos lleva a hacer cosas sin ningún sentido, sin ningún propósito, pero tampoco las dejamos de hacer porque nos sentiríamos culpables de dejar de hacerlas. Es lo que me han enseñado, es lo que me han dicho. Y de esta manera, una vez más, las palabras se convierten en la forma de controlarnos. Y cuando digo estas palabras, es porque los términos bíblicos, las expresiones de la Biblia, se convierten en pequeñas expresiones hechas que soltamos a la primera, sin tan siquiera saber lo que estamos diciendo. Dejadme desarrollar más estos pensamientos. Bien, déjame hablar más de ese sentido de las palabras. Seguramente habrás escuchado lo que es el Vía Crucis en Israel. Imagínate que te digo, para llegar a ser un hombre, una mujer espiritual, tenemos que recorrer 7 veces el Vía Crucis, como las 7 vueltas que se dieron a Jericó. Es un patrón bíblico, así que si quieres ser bendecido y recibir la bendición de Dios, ve a la Vía Crucis y camina 7 veces ese sendero. Suena bien, lo he justificado bíblicamente, pero es una fe basada en lo que yo hago y además basada en algo que no tiene ninguna base bíblica, valga la redundancia. Sin embargo, el no hacerlo produce en nosotros 2 cosas. La primera es duda. No lo estoy haciendo, pero el líder me ha dicho que lo haga. Y si dejo de hacerlo, perderé la bendición. La segunda cosa que produce es culpabilidad. Está bien, no voy a hacerlo, pero está muy mal porque el líder me dijo que eso era lo correcto hacer. ¿Os dais cuenta? Es así como nacen los ritos y las tradiciones, y el no hacerlo nos hace pensar que vamos a ser castigados por Dios, va a crear en nosotros temor, y cuando hay temor es muy fácil manipular a alguien. ¿Por qué? Porque el legalismo, es decir, la imposición de una norma no bíblica inventada por los hombres, utiliza esa culpabilidad. A esto le llamamos penitencias, imposiciones que el mismo ser humano se pone en sí mismo para intentar agradar a Dios o aplacar su ira. Pero esto no se encuentra en la Escritura. El Señor Jesucristo ya llevó en Él nuestros pecados. Por lo tanto, el hombre no necesita ningún tipo de penitencia. Y esto me lleva a algo que he observado muchísimas veces. Cuando se intenta disciplinar a alguien porque su vida no ha sido, conforme a lo que el grupo demanda, lo primero que se hace es apartarlo de la comunión. A esto yo le llamo la Santa Misa Protestante.
¿Por qué? Porque en el tiempo del catolicismo, ser apartado de la comunión, del pan y la copa, significaba perder la salvación, no entrar dentro de la iglesia. El temor que causaba esto en los feligreses era tan grande que muchos de ellos realmente resolvían por todos los medios estar en paz con la iglesia para no ser echado fuera de esa comunión. Lo mismo pasa en los grupos sectarios. La disciplina donde dices, ya no puedes tomar más de la cena, no es bíblica. En ningún lugar de la Escritura se dice no debes tomar de la cena, en ningún lugar. Al contrario, se nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos y a tomarla, sabiendo lo que hacemos, de una manera correcta. Pero cuando el líder utiliza eso para gestionar nuestra vida, para manipularnos, para hacernos chantaje, estamos bajo un abuso espiritual. Pero nosotros mismos somos los culpables de abrazar el rito como una muleta espiritual, como algo que debemos hacer para que nos vaya bien las cosas, porque al fin y al cabo es lo que queremos, ¿verdad? Queremos agradar a Dios, queremos servirle, queremos hacer su voluntad, por supuesto. Pero el abusador, el manipulador, tomará esos conceptos para controlar nuestras vidas. Muchas de las personas que viven bajo ese miedo se esconden detrás de los ritos porque los ritos, el ritualismo, da seguridad. Estoy cumpliendo esto, esto y esto y esto. Estoy agradando al líder. No tiene nada que decirme en contra mío y no usará nada para disciplinarme o para avergonzarme en público. Así que estoy bien. Personas inseguras y con miedos y temores encuentran de esta manera un refugio a su propia conciencia, pero no son justificados delante de Dios. Por otro lado, el ritualista está siempre en contra de todo y de todos. Tiene que continuamente alimentar esa culpabilidad. No hagas, no toques, no vistes, no mires, no vayas. De esta manera, echa más leña a ese fuego que hemos llamado culpabilidad. Los ritos convierten a la persona también en un ser mecánico, que funciona a control remoto, que no piensa, que no intuye, porque tiene miedo a hacerlo. Poner en duda cualquiera de las cosas que ven sería decir que no soy espiritual y tal vez no estoy al nivel de los demás. Pero eso crea un acartonamiento, una fuerza que destruye. Lo vemos pues, los ritos llenan nuestra vida de una fe falsa, de una fe tóxica, de algo que nos va llevando hacia abajo, que no va creando realmente un carácter como el de Cristo, sino que va creando una especie de mitología alrededor nuestro, un Dios a nuestra medida, a nuestros caprichos, que intentamos aplacar su ira porque hay que ser piadoso. ¿Verdad que sí? Así se nos pide de nosotros mismos continuamente el sacrificio. Sacrificio de nuestro ser, de nuestro tiempo, de nuestra economía, de nuestro dinero, de nuestra propia manera de ser y actuar, de nuestras libertades. Hay que sacrificar todo eso. Y si no lo sacrificas, es que realmente no estás bien. Ya, yo me lo haría mirar. Tienes que sacrificar, especialmente ese dinero que tienes ahí, sacrifícalo. Otra cosa importantísima de los ritos es que los ritos se convierten en un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Déjame leerte la definición. El paradigma es una estructura rígida. La palabra paradigma hace referencia a una forma de pensar, a una manera de ver las cosas, a una filosofía utilizada a la hora de ver el mundo. Cuando una persona forma su opinión acerca de algo de origen a un paradigma, y el paradigma formado siempre se hace resistente al cambio. Si alguien viene y opina diferente a nosotros, no lo podemos aceptar y nos resistimos al cambio, dado que el paradigma siempre nos limita. Los paradigmas, por lo tanto, religiosos, se convierten justamente en esas cadenas, en esas maneras de ver la Biblia. Y fijaros que todo esto son imposiciones de los hombres. No es lo que dice Dios en su palabra.
hay mandamientos, hay preceptos en la Biblia, hay cosas que están clarísimas, pero los paradigmas nacen, esa manera de ver el mundo, esa filosofía nace como resultado de lo que el hombre interpreta, lo que el hombre dice, lo que el hombre exige. Por otro lado, el paradigma te da confort y te conformas, porque pensar que hay algo fuera de ese paradigma te asusta, te haría salir de tu zona de confort y por lo tanto dices, no, estoy bien aquí. Toma mucha valentía salir de una congregación, no le voy a llamar iglesia tan siquiera, que has vivido toda tu vida, que has visto. Toma mucha valentía empezar a pensar por ti mismo y darte cuenta cómo la manipulación y el chantaje emotivo o el mal uso de las palabras están controlando tu vida. Toma mucha valentía, sí, pero eso puede ser tu liberación. Así que el paradigma nos lleva a esa manera de pensar, de decir, esto funciona bien para mí y nadie me lo va a cambiar, porque cambiarlo querrá decir cambiarme a mí mismo y mi manera de vivir. Tristemente, aunque esa manera de vivir sea incorrecta y esté esclavizándote más y más aún. ¿Cómo te percibes a ti mismo? Ese es tu paradigma. ¿Cómo ves tu relación con Dios? Ese es tu paradigma. ¿Qué entiendes realmente de la verdad de las Escrituras versus la imposición de los hombres? Y si tu conciencia es capaz de poder estar libre delante de Dios y sujeto a Él, indica dónde te encuentras. Así que piensa en un momento. ¿Estoy siguiendo una religión? ¿Un rito? ¿Un ritualismo? ¿Estoy siendo controlada por palabras? Bíblicamente suenan bien, pero ¿la idea es totalmente antibíblica? Si es así, si este vídeo te está ayudando, comparte el testimonio, dínoslo. Haznos preguntas. Queremos de verdad que nuestra relación con Cristo sea una relación hermosa, amorosa, de libertad, de poder, de gozo. Porque nuestra vida no está basada en lo que hacemos, sino en lo que somos. Nuestra relación con Dios no está basada en la relación con los demás, sino con mi Dios y yo. Tú y Dios a solas. Y si eso quiere decir quedarte solo, es mejor quedarte solo donde está el Señor, a sus pies, como Marta y María, como Lázaro, que donde está la multitud siguiendo los ritos religiosos de una religión tóxica y de una vida muerta de esclavitud. Estoy orando por ti y deseo que Dios te bendiga.